Hola, hola. Muy buenas a los 9. Nos acercamos ya al final del impuesto sobre patrimonio. ¿Qué es lo único que nos queda ya por hacer? Liquidar el impuesto. Pues sí que vamos a ello. Una vez hemos calculado la base imponible, como hemos visto hasta ahora, lo que nos queda es calcular ahora la base liquidable, es decir, restar el mínimo exento. Primera cuestión importante, el mínimo exento solo se retrae de los contribuyentes por obligación personal de contribuir. Los no residentes que declaran por obligación real no pueden restar el mínimo exento. El importe del mínimo exento está fijado con carácter general en 700.000 euros. Esto significa que prácticamente la inmensa mayoría de personas físicas en España no tienen que declarar este impuesto. En el caso de 4 comunidades autónomas, Aragón, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana, existe una cantidad distinta fijada como mínimo exento, porque el mínimo exento es competencia tributaria autonómica. Una vez hemos calculado la base liquidable, llega el momento de aplicar la tarifa del impuesto. La tarifa también es un elemento que depende del poder tributario de las comunidades autónomas. En concreto, Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana tienen su propia tarifa autonómica del impuesto. Para el resto de territorios lo que se aplica es una tarifa que define por defecto el Estado, y esa tarifa es la que podéis encontrar aquí. Como veis, el tipo mínimo del impuesto es el 0,2% y el tipo de gravamen máximo, el marginal máximo, se sitúa en el 2,5%. Esta tarifa es una tarifa progresiva, pero como veis llega a alcanzar niveles de base liquidable muy altos, más de 10,5 millones para poder estar en el último tramo. Ojalá estuviésemos todos ahí. Bien, una vez hemos aplicado la tarifa del impuesto a la base liquidable, lo que tenemos es la cuota del impuesto, que ya se acerca bastante a lo que hay que pagar. Bien, el impuesto sobre patrimonio es un impuesto muy especial porque desde su constitución, desde su creación como impuesto extraordinario, al poco de aprobarse en la Constitución, en el año 78, es un impuesto que tiene un límite conjunto máximo con el impuesto sobre la renta. Es decir, lo que una persona paga de impuesto sobre la renta y de impuesto sobre patrimonio está sometido a un límite máximo. En concreto, la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la cuota íntegra del impuesto sobre patrimonio sumadas no pueden superar el 60% de la base imponible del impuesto sobre la renta. Bien, ¿esto por qué? Bueno, por motivos de no confiscatoriedad del sistema tributario según la Constitución. Bien, cuidado porque estas definiciones de cuota íntegra, tanto del impuesto sobre la renta y patrimonio como base imponible del impuesto sobre la renta, tienen algunas salvedades. Como podéis ver, y también lo podéis ver de forma más desarrollada en los esquemas, en primer lugar del impuesto sobre el patrimonio se excluye la parte correspondiente a los bienes improductivos, a los que no generarían rendimientos en el IRPF. En el caso de la base imponible del impuesto sobre la renta, cuidado porque hay que hacer algunos ajustes relativos a las ganancias y pérdidas de patrimonio cuando tienen un saldo neto positivo y se han obtenido en más de un año, es decir, que no tienen carácter especulativo. Y también habría que sumar, en este caso, rentas derivadas de las participaciones o dividendos en sociedades patrimoniales del contribuyente, porque bueno, tiene un régimen tributario especial y a estos efectos estas sociedades patrimoniales tributarían como en transparencia fiscal, un sistema medianamente parecido. Y por último, por lo que se refiere a la cuota íntegra del impuesto sobre la renta, también habría que hacer ajustes por estas ganancias y pérdidas de patrimonio con saldo positivo neto que se han obtenido durante más de un año. Entonces, en principio, este límite se define de una manera muy sencilla, pero cuidado con el truco de estos ajustes. A la hora de la verdad hay que decir que el límite conjunto de patrimonio y renta afecta a muy poquitos contribuyentes. Básicamente está pensado para contribuyentes que tienen mucho patrimonio, pero apenas tienen renta. En el caso de que tuviésemos que aplicar este límite conjunto, es decir, el límite fuese vigente y hubiese que reducir el importe de la cuota, el ajuste siempre, sin excepciones, se aplica en la parte correspondiente a la cuota íntegra del impuesto sobre patrimonio. Y este ajuste tiene un límite máximo, que es, o se fija en el 80% de la cuota íntegra original del impuesto sobre patrimonio. ¿De acuerdo? Bien. Una vez hemos calculado este límite, que en principio no afecta a prácticamente contribuyentes, lo siguiente que podemos hacer es aplicar algunos beneficios fiscales, las deducciones y las bonificaciones. En primer lugar, vamos a ver las que se aplican en todo el territorio de vigencia del impuesto sobre patrimonio en el régimen común. En primer lugar, hay una deducción técnica por doble imposición internacional. Todos los sujetos pasivos por obligación real, nunca los sujetos pasivos por obligación real, pueden restar la menor de dos cantidades: el impuesto que han pagado en el extranjero de forma análoga al impuesto sobre el patrimonio o
lo que ese patrimonio en el extranjero está tributando en el impuesto sobre patrimonio. Es decir, el valor de la base liquidable grabada en el extranjero que se está declarando en el impuesto sobre patrimonio por lo que vendría a ser el tipo medio efectivo de gravamen, o, definido de forma matemática, la cuota íntegra correspondiente al contribuyente entre su base liquidable. Segundo beneficio fiscal que existe en este impuesto con carácter general está referido a Ceuta y Melilla. En concreto, existe una deducción del 75% de la cuota proporcional a los bienes y derechos que se sitúan en Ceuta y Melilla, aunque esta deducción solo se aplica a los residentes en Ceuta y Melilla o a las acciones o participaciones que se refieran a entidades que tengan su objeto social en Ceuta y Melilla o estén domiciliados o sean residentes en Ceuta y Melilla, además de los establecimientos permanentes que se sitúen allí. Por la parte autonómica del impuesto también existen algunas bonificaciones. En concreto hay bonificaciones, como podéis ver, básicamente vinculadas a lo que es el patrimonio protegido de las personas con discapacidad y luego, dejando al margen algún caso ya un poco específico de alguna comunidad autónoma, existen dos casos muy especiales de bonificación que son las bonificaciones generales. El caso más conocido es el de la Comunidad de Madrid, en el que el impuesto está bonificado al 100%, es decir, un contribuyente en la Comunidad de Madrid calcularía su impuesto, pero luego el 100% del importe que tendría que pagar está bonificado y por lo tanto no se paga. Esta bonificación general en Madrid es del 100%. En la Comunidad Autónoma de La Rioja la bonificación general es del 50%. Solamente se paga la mitad de la cuota correspondiente. ¿Alguna última cuestión del impuesto? Sí. Importante, el impuesto es obligatoriamente individual. Aquí, a diferencia del impuesto sobre la renta, no existe la posibilidad de hacer declaración conjunta para los miembros de la misma unidad familiar. El impuesto sí o sí es individual y por eso era importante las reglas de imputación patrimonial que vimos en el segundo vídeo. Por último, ¿todas las personas físicas están obligadas a declarar por este impuesto, a presentar declaración de este impuesto? Ni muchísimo menos. Hemos visto que existe un mínimo exento con carácter general de 700.000 euros que excluye a muchas personas de la obligación de declarar. En concreto, ahora mismo, la obligación de declarar se establece única y exclusivamente para aquellos contribuyentes que tienen una carga tributaria a ingresar, es decir, aquellos en los que la base liquidable supera al mínimo exento, salvo que exista una bonificación del 100%, como es el caso de la Comunidad de Madrid. En el resto de casos es obligatorio declarar. También es obligatorio declarar en cualquier caso si nosotros tenemos un patrimonio excluyendo deudas e incluyendo todos los bienes exentos, atención, si nuestro patrimonio excede de los 2 millones de euros. Bien, esto sería todo por lo que se refiere al impuesto sobre patrimonio, si bien querría hacer un matiz por cuestiones de actualidad jurídica. En la fecha en la que estamos, marzo de 2018, actualmente, tal y como está configurado el sistema jurídico tributario español, el impuesto sobre patrimonio está bonificado en un 100% en todo el territorio. Si bien es presumible que una hipotética futura ley de presupuestos generales del Estado o algún real decreto ley que se apruebe de aquí al 31 de diciembre del año 2018 resuciten este impuesto y el impuesto vuelva a aparecer en todos aquellos territorios que no tengan una bonificación general del 100% como la Comunidad de Madrid. Esto es una cuestión importante porque ahora mismo este impuesto está un poco en un limbo de indeterminación jurídica. Entonces, atención a eso. Actualmente existe una bonificación del 100% por un poco de despiste legal del año 2017, pero lo previsible es que el impuesto resista al menos durante el año 2018. Bueno, eso ha sido todo. Espero que hagáis las actividades de evaluación y ya nos vemos en el segundo semestre. Un saludo a todos.